Bueno, en este vídeo voy a explicar la sexta lección de la asignatura dedicada al control descentralizado de sistemas multivariables. Lo primero que me gustaría deciros es, bueno, disculparme por la voz, pero como visteis el otro día en clase me quedé afónico y bueno, es la voz que tengo hoy. Espero que no sea ningún inconveniente para poderme entender. Bien, en este tema vamos a dedicarnos, digamos, a analizar ligeramente y a diseñar controladores para sistemas multivariables. Los sistemas multivariables, como sabemos, son sistemas que presentan varias entradas y varias salidas. La principal característica que tienen es que digamos, una salida no solamente afecta, o sea, una entrada, perdón, no solamente afecta a una salida, sino que afecta a la otra, también a las dos salidas, y además cada una de las entradas afecta a cada una de las salidas. Por lo tanto, existen funciones de transferencia, como se ve aquí, que no solamente relacionan, por ejemplo, la U1 con la I1, sino esta U1 también influirá en la I2, y así sucesivamente. Esto es lo que se conoce como el efecto de interacciones o acoplamientos. Aquí podemos ver cómo cuando doy un escalón en la entrada 1, la salida 2 se ve afectado. Y cuando doy un escalón en la segunda entrada, la salida 1 también se ve afectada. En general, un sistema que presenta varias salidas, por ejemplo en este caso n salidas y m entradas, en su descripción en función de transferencia se puede expresar como la suma de la función de transferencia g sub i j por u sub j. Es decir, esto sería la contribución que cada una de las entradas, la entrada jésima, hace a la salida iésima. De esta forma, g y j sería la función de transferencia que me relacionaría la salida i frente a la entrada j, considerando el resto de las entradas nulas, es decir, con el sistema en el punto de funcionamiento. Esta descripción se puede expresar de forma matricial de una manera más compacta. Si definimos la I de S, aquí en este caso como en regresado, sería el vector de las salidas, o sea, sería I sub 1 hasta I sub n, y U sería el vector de las entradas desde U sub 1 a U sub n. Entonces G sería una matriz de funciones de transferencia, una matriz de n filas y m columnas. Esta descripción es análoga si estamos tratando con sistemas discretos. Otra forma de describir los sistemas multivariables, quizá de una manera también más compacta, es mediante la descripción en variables de estado. Así, como sabéis, en la descripción en variables de estado intervienen unas variables dinámicas que son el estado dinámico del sistema, de manera que el modelo viene dado por estas dos expresiones. Una que indica, que se llama la ecuación de transición de estado, es decir, que me dice cómo a partir del estado en el que me encuentro y la entrada que aplico evolucionará el estado del sistema, y esto me caracterizará la evolución del sistema en su conjunto. Luego la salida será una combinación lineal del estado y de la entrada. Esta descripción es exactamente igual para el caso monovariable que multivariable. Lo único que cambiará serán los tamaños de la matriz B, si tengo una entrada o varias entradas, o los tamaños de la matriz C y D, en el caso que tuviera más salidas. Hay una relación clara entre esta descripción y la función de transferencia. Por ejemplo, si aplico la transformada de Laplace a esta ecuación diferencial, obtengo esta expresión, y considerando condiciones iniciales nulas, eliminando x de s, llego a que g de s es c por si menos a la menos 1 por b más d. De forma que, dada esta función, dada una descripción variable de estado, puedo encontrar la función de transferencia equivalente. Al contrario, también es posible, dada una función de transferencia, encontrar las descripciones del sistema A, B, C y D, pero solamente de aquella parte que sea controlable y observable. En esta transparencia se muestra un sistema que es un sistema multivariable, ¿no? Que digamos se ha utilizado de manera extensiva en el campo docente para la aplicación de los sistemas multivariables y el efecto de los acoplamientos. Esta es la conocida como la planta de los 4 tanques, que nosotros tenemos 3 en el departamento, y probablemente pues hagamos algunas
prácticas en el laboratorio de control. En este caso se puede ver como la bomba 1 impulsa agua sobre el tanque 1 y la bomba 2 impulsa agua sobre el tanque 2. Sin embargo, a través de una válvula de 3 vías, que se ve aquí, o sea, que divide el caudal, el caudal enviado por esta bomba no todo va al tanque 1, sino que va al tanque 4, que a su vez descarga sobre el tanque 2. Entonces, como se puede ver, esto es lo que hace la interacción del efecto de la entrada 1 sobre la salida 2. Y aquí el efecto es el contrario. El modelo dinámico del sistema viene descrito por estas ecuaciones de primeros principios, haciendo el balance de masa en cada uno de los tanques. Y el modelo en variables de estado, como podéis ver, aquí las ecuaciones que intervienen son un sistema de ecuaciones de primer orden, por lo tanto los estados son precisamente las entradas y es inmediato obtener una linealización de este sistema en variables de estado. Podría hacerlo simplemente haciendo el jacobiano de estas ecuaciones no lineales y obtendría la matriz A, que sería el jacobiano de la función frente a la X, y la B, que sería el jacobiano de la función frente a la U, y tendríamos esta descripción. Como se puede ver, viene dado por estas T's que hacen un poco las veces de constantes de tiempo, que dependen, como podemos ver, del punto de operación, del punto de linealización que haya elegido. La C pues serán las dos primeras salidas y la D vale 0. La función de transferencia se podrá obtener de estas matrices, de esta descripción en variables de estado, haciéndolo transformar a Laplace y eliminando. Y tendremos esta función de aquí, en la cual tengo las dos salidas, que serían las dos alturas de los tanques inferiores, frente a las dos entradas, que serían los caudales de cada una de las bombas. Vamos ahora a definir lo que se conocen como polos y ceros de un sistema multivariable. Un polo, por definición, son los valores en el que la función de transferencia se hace infinito. Como es multivariable, basta con que una de ellas, una de las funciones de transferencia escalares, ¿no?, que forman la matriz de función de transferencia, sea infinito para que esa función sea infinito. Por lo tanto, si yo tengo esta función de transferencia, la puedo expresar como una matriz partido por un denominador común a todos los numeradores, ¿no?, que sería precisamente pues el mínimo común múltiplo de cada uno de los denominadores. Entonces, en definitiva, donde se anule alguno de estos polos, pues se anulará alguna de estas funciones. Por ejemplo, en s igual a menos 1 se anula aquí, el resto no, pero la función se hace infinito porque esta toma un valor infinito. Por lo tanto, de alguna manera, los polos del sistema multivariable es la colección de los polos de cada una de las funciones de transferencia escalares. Los ceros, sin embargo, tienen una definición un poco más sutil, porque se pueden definir como los polos de la inversa de la función de transferencia. Entonces, si yo calculo la inversa de esta matriz, se puede calcular como la matriz de adjuntos partido por el determinante. Entonces, los valores que hacen infinito, o sea, que son los polos de la inversa, esos son los valores donde se anula el determinante. Por lo tanto, se conoce como cero de un sistema multivariable a aquellos valores en los que se anulan el polinomio dado por el determinante de la función de transferencia. Por ejemplo, en el caso anterior, haciendo el determinante, puedo ver que presenta un 0 en s igual a menos 10 partido por 4. Presentados lo que son los polos y los ceros del sistema, ya podemos ver cómo analizar la estabilidad de un sistema multivariable. En un sistema multivariable se dice que es estable si todos los polos de las funciones de transferencia escalares que conforman la función de transferencia global son estables. Es decir, si los polos de la función de transferencia global, es decir, de la matriz, son estables. Para encontrar la equivalencia en variable de estado, basta observar la relación que hay entre la función de transferencia y las matrices de la función de transferencia. Entonces se puede observar que los polos de la función de transferencia coinciden con los autovalores de la matriz A. Por lo tanto, el sistema será estable si todos los autovalores de la matriz A, que es lo que se conoce como matriz de transición, todos esos autovalores son estables, es decir, están en el semiplano izquierdo abierto. Muy bien, vamos ahora a ver lo que se conoce como control descentralizado.
El control descentralizado es cuando se utilizan lazos de regulación simple para controlar un sistema multivariable. Es decir, por ejemplo, yo quiero utilizar la entrada jésima para controlar la salida iésima. Entonces, claro, en este caso, como podemos ver en este ejemplo, si tengo un sistema de 2×2, tengo una entrada, dos entradas para controlar dos salidas. Entonces, por ejemplo, yo puedo elegir controlar la salida 1 manipulando la entrada 1 y la salida 2 manipulando la entrada 2. Esto sería el emparejamiento 1-1, 2-2. Pero también podría haber elegido otro emparejamiento distinto, que sería controlar la salida 1 con la entrada 2. Como se puede ver aquí, calculo el error y este error es el que alimenta el controlador que actúa sobre la entrada 2. Ese sería el emparejamiento 1-2 y el otro sería la salida 2 con la entrada 1. Entonces, a la hora de controlar la planta multivariable utilizando lazos de regulación simple, el primer problema que se nos plantea es que existen varias maneras de elegir los emparejamientos de los controladores, es decir, qué salida controlo con qué entrada. Además, el diseño de los controladores es más complejo en el caso de los sistemas multivariables debido a los acoplamientos. Y de hecho aparecen lazos internos ocultos. Es decir, aquí se puede ver cómo cuando supongamos que la planta está en su punto de funcionamiento y aparece una perturbación o cualquier cosa que lo saca de su valor. Entonces que aparece una señal que induce un cierto error y mi controlador reacciona ante esa perturbación. Yo esperaría que esta acción de control actúe sobre el sistema y rechace esta salida. Sin embargo, esta entrada también está afectando a través de la interacción a la salida 2. La salida 2 se ve perturbada y el controlador 2 reacciona, a lo cual a través de su interacción afecta también a la salida 1. Por lo tanto, la dinámica que se ve no solamente es la que aparece directamente entre un sub 1 y sub 1, sino la que aparece indirectamente a través de las interacciones debido al efecto de la realimentación de los otros lazos de control. Por lo tanto, esto hace que los sistemas, digamos, de control desacoplado en sistemas multivariables sean más difíciles de diseñar. Esto se ve bien, digamos, aquí algebraicamente, observando, por ejemplo, digamos, qué pasa si yo diseño, por ejemplo, para ilustrar esto, qué pasa si yo diseño un controlador para regular la salida 1 con la entrada 1. Si yo mantengo la entrada 2 en su punto de funcionamiento, en el modo manual, haciendo U2 igual a 0, el modelo que vería mi sistema de control sería G1 por I1, como se puede ver aquí, G11, que me da I1 con U1. Sin embargo, si yo intento analizar o identificar el sistema con el otro controlador de la salida 2 en automático y manteniendo la variable de consigna, o sea, la referencia en 0 para que se mantenga en el punto de funcionamiento, que sería algo parecido a lo que iba a hacer en control manual, que quiero mantenerlo en el punto de funcionamiento, pero en este caso con el lazo cerrado. Pues podemos ver que en este caso I2 viene dado por esa expresión que depende de U1 y U2, y U2 será el controlador por la referencia menos I2. Por lo tanto, aquí puedo ver cómo I2 es una función de U1. Como depende de I2, esto me lo llevo hacia la izquierda y puedo despejar I2 en función de U1. Esta sería la función de transferencia del efecto que tiene U1 sobre I2. Y entonces, ahora, sustituyéndola en la función de transferencia de I1, pues será G11 por U1 más G21 por el controlador 2, que depende de menos I2, que sustituyendo dependerá también a su vez de U1. Es decir, que se puede ver cómo la función de transferencia equivalente que ve con el otro lazo encerrado será G11, lo que yo esperaba, pero aparece toda una función de transferencia que se resta en este caso, que depende de las funciones de interacción G12 y G21 y también del controlador C2, o sea, de la dinámica del otro controlador. De manera que, según como yo diseño el otro controlador, se afecta el diseño del que quiero hacer. Por lo tanto, aquí se ve bien cómo los modelos cambian y por lo tanto eso tendrá claramente un efecto dinámico sobre el comportamiento del sistema. Es decir, que la dinámica de un controlador depende si el otro lazo, si los lazos de otras variables están en abierto o en cerrado.
Vamos ahora a abordar estos problemas para ver cómo se puede solucionar el problema del control descentralizado. El primer problema es, para ilustrar este caso, vamos a ver esto con un ejemplo, que es el control de una columna de destilación. En este caso se quiere controlar, se sabe que una columna de destilación, ya lo hemos visto anteriormente, es un proceso en el cual se pretende separar la fase volátil de la no volátil o de la menos volátil de una determinada mezcla que se alimenta por aquí. Entonces esto se va calentando a través de por ejemplo en este caso con un calentador que está alimentado por un caudal de vapor. Y aquí lo que hago es vaporizar básicamente la fase volátil y separarla de la fase menos volátil. Y luego esto, una vez que se condensa, le puedo hacer un reflujo para mejorar la calidad de la concentración definitiva de la fracción más volátil que termina saliendo por aquí. O sea, una fracción del condensado se recircula y otra fracción se hace como producto. Entonces se pretende controlar la concentración de la fracción de volátil y de la fracción menos volátil manipulando la válvula de reflujo y la válvula de vapor. El modelo de transferencia, la función de transferencia, se puede obtener por identificación, por ensayos en escalón. Haciendo, por ejemplo, un ensayo, hago un escalón en el caudal de vapor y puedo ver cómo influye esto en XD y en XB. Entonces así puedo sacar la función de transferencia, estas dos de aquí, ¿no? La 2,1 y la 2,2. Y ahora si hiciera un escalón en el reflujo, podría ver cómo influye en XD y en XB. Y así tendría la 1,1 y la 1,2. Se decide controlar la fracción de volátil con el reflujo y la fracción de menos volátil con el vapor. Y se diseñan estos controladores, unos controladores PI, y se ensaya. Entonces se ajustan los PI de manera que con el otro controlador en manual tiene un comportamiento aceptable. Sin embargo, cuando se ponen los otros controladores en automático, se puede ver cómo, en efecto, el desempeño de los controladores pues se ve, digamos, comprometido, ¿no? Empeora bastante. Entonces se puede ver que efectivamente el control descentralizado, digamos, es complejo por este fenómeno de los acoplamientos. Entonces, como comentaba anteriormente, ahora vamos a abordar cómo llevar a cabo el diseño de este tipo de controladores abordando los dos problemas. Primero el problema del emparejamiento y luego el problema del diseño de los controladores desacoplados. Aquí se puede ver, antes de ver esto, se puede ver la función de transferencia equivalente del sistema en bucle cerrado, teniendo en cuenta los acoplamientos. Entonces, sacando la función de transferencia en bucle cerrado de I1 e I2 y tomándola como entrada la referencia de cada una de estas salidas, pues tengo que vienen dados por estas funciones de transferencia. Estas en principio interesarían que fueran, digamos, prácticamente 1 con ganancia estática unidad, pero aparecen acoplamientos como hemos visto anteriormente. Entonces se puede ver que las funciones de transferencia tienen esta forma, pero lo más interesante es observar que los polos del sistema en bucle cerrado vienen dados por este polinomio, en el cual aparecen los polos del sistema del sistema que yo esperaba, ¿verdad? 1 más G sub C por G sub P1, 1 más G sub C2 por G sub P2, 2, pero que aparece un término restando, que es precisamente el término del acoplamiento, depende de las interacciones. Si no tuviera interacciones serían los otros dos. Y por lo tanto, incluso ya no es que se comprometa el desempeño, sino que incluso la estabilidad se ve comprometida y el sistema que yo he diseñado aparentemente bien, cuando lo pruebo con todos los sistemas digamos, en bucle cerrado, puede incluso aparecer inestabilidad. Bien, entonces ahora sí que estamos en disposición de poder ver, digamos, cómo acometer este diseño. El primer problema que vamos a ver es el problema del emparejamiento de las variables. Pongamos, por ejemplo, el control, digamos, un poco más real de una columna de destilación, en el cual se tienen como variables controladas no solamente la fracción del fluido volátil y menos volátil, sino también la presión del vapor en la parte alta de la columna de destilación y
el calor aportado en el, digamos, el calor aportado en la parte en la parte de calentamiento y el nivel en el, digamos, de líquido en el fondo de la columna de destilación y el nivel en el tanque de acumulación del elemento condensado, digamos, digamos, de gran volatilidad. Las variables manipulables en este caso serán el caudal de salida de la composición más volátil, la composición de cabeza, el caudal de salida de la parte baja, el calor del condensado, o sea, la cantidad de agua fría que pongo aquí para condensar, la cantidad de agua de vapor que utilizo aquí para calentar digamos, la columna de destilación y el reflujo, el caudal de reflujo. Por lo tanto, tengo 5 entradas manipulables para controlar 5 variables de control. Entonces, ahora la pregunta que uno se plantea es cómo selecciono las variables manipulables para controlar una determinada variable controlada. Podría hacerlo por prueba y error, pero esto requeriría 5 factorial posibilidades que supone analizar 120 lazos. En un sistema de 2×2 quizás sea sencillo diseñar uno y otro y ver, pero cuando los sistemas tienen varias entradas y varias salidas en un número moderado, ya este problema se convierte en intratable. Entonces, ¿cómo podemos realizar cómo podemos realizar este emparejamiento de una manera razonable? Bueno, pues este problema fue estudiado por Bristol en el año 66 y propuso el método de las matrices de ganancias relativas, la RGA. Básicamente, lo que intenta es analizar las interacciones de los sistemas controlados, es decir, básicamente lo que intenta es definir las ganancias relativas de un determinado emparejamiento. Esta ganancia relativa hace referencia al cociente entre la ganancia que tendría mi sistema si todos los lazos están en bucle abierto, es decir, están en modo manual, frente a la ganancia que tendría mi sistema IJ si el resto de los lazos estuvieran en bucle cerrado. Es decir, básicamente me mide la tasa de variación de la ganancia estática de tener un sistema, digamos, totalmente desacoplado a un sistema con el resto de los lazos de control actuando, no debido a esos acoplamientos internos. Entonces, este valor, lambda y j, suele ser unos valores, digamos, próximos o cercanos a 1, no muy grandes. Ya veremos esto a continuación y me da un poco esta tasa o esta razón de variación de las ganancias que había comentado. Así se puede, digamos, determinar lo que se conocen las matrices de ganancias relativas, que serían estos coeficientes lambda, estas ganancias, para cada uno de las entradas y salidas. Hay que tener en cuenta que la suma de las filas y la suma de las columnas de estas matrices siempre son 1. Y para calcularlo solamente hace falta, en principio, las ganancias estáticas del sistema. Esto se hace porque en realidad se está solamente analizando el efecto que en régimen permanente tendrán estos lazos internos. Es posible también realizar este tipo de análisis, digamos, en el transitorio, analizando una especie de matriz de ganancia relativa, pero en el dominio de la frecuencia. Esto se explica en el libro de Ollero si se desea obtener más información. Aquí, por ejemplo, se ilustra este efecto. Aquí puedo ver yo un escalón y ver cuál es la salida que tendría mi sistema cuando el otro lazo está en modo manual. Le pongo una entrada 0. Entonces se ve que la entrada perturba la I sub 1 y la I sub 2. Y esto me daría la ganancia estática, esta relación K11. Sin embargo, si ahora yo cierro un lazo, por ejemplo un PI, y doy el mismo escalón, ahora la respuesta en la salida 2 ya no es la misma, sino que el PI lo intenta compensar y lo llevará a 0. Y la salida y el efecto en la salida 1 también será distinto debido al lazo interno y tendré otra ganancia. Entonces, en este caso, el lambda 1,1 será la ganancia que tenía con el lazo 2 en bucle abierto frente a la ganancia que tengo con el lazo 2 en bucle cerrado. Esa es la interpretación. Aquí podemos ver analíticamente cómo se puede hacer. La ganancia en bucle abierto es muy fácil, sería K11. La ganancia en bucle cerrado, lo que hago es tener en cuenta que el otro lazo, al estar en bucle cerrado, en régimen permanente, si le pongo de referencia 0,
la I sub 2 valdrá 0. Como la I sub 2 en régimen permanente viene dado por la K2 sub 1 por U sub 1 más la K2 2 por U sub 2, aquí puedo despejar cuánto vale U sub 2, que es menos K2 1 partido por K2 2 U sub 1. Entonces ahora viendo las expresiones de I sub 1, sustituyo U sub 2 por la relación que hay entre U sub 2 y I sub 1 debido al lazo de control, al otro lazo de control, y obtengo esta ganancia. Entonces la matriz de ganancia relativa sería K11 partido por esta ganancia, que se puede ver en esta expresión. Y gracias a que las columnas y las filas tienen que sumar 1, pues se puede ver que la lambda en un sistema de 2×2 sería lambda 1, 1, 1 menos lambda 1, 1, 1 menos lambda 1, 1, lambda 1, 1. De forma que es relativamente sencillo de calcular. En un sistema MIMO cuadrado, pero en fin, con más de dos entradas y dos salidas, se puede calcular a partir de la matriz de ganancias estáticas, que directamente es G de 0. Entonces se puede demostrar que si hago la matriz de ganancias estáticas, la hago la inversa y la transpongo, esta coincide con las inversas de las ganancias en bucle cerrado que habíamos visto anteriormente. Entonces la matriz de ganancia relativa sale derivado del producto Schur de la ganancia del sistema por la inversa de la ganancia del sistema traspuesta. Este producto Schur es el producto componente a componente. Esto en MATLAB se calcula muy fácil, por ejemplo con el comando de cgain, siendo G la función de transferencia multivariable, pues me da esta matriz de ganancia, la matriz de ganancia del sistema en bucle abierto, y la matriz de ganancia relativa sería K punto asterisco, que esto sería el producto componente a componente, o sea, el producto Schur, por la inversa de K traspuesta. Y esto me daría la matriz. Entonces, una vez que ya tenga calculada la matriz, vamos a ver cómo puedo interpretar el resultado para saber cuál es el emparejamiento más adecuado. Por ejemplo, aquí se ven en rojo los casos que uno debe evitar y en verde los adecuados y en negro los que se pueden considerar. Por ejemplo, si lambda 1, 1 es 0, quiere decir que G11 vale 0. Es decir, que no tengo ningún efecto de la entrada sobre la salida. Por lo tanto, es un emparejamiento que claramente hay que evitar. Si lambda 1, 1, por ejemplo, en el caso de un sistema 2×2, pero valdría para cualquiera, ¿no? Pero aquí se pone lambda 1, 1 porque estamos en ese caso. Está entre 0 y 1, como quiere decir que la ganancia del sistema cuando cierro los lazos es mayor que la ganancia que tendría con los lazos en bucle abierto. Por lo tanto, el control, cuando yo diseño el controlador y luego lo pruebo con el resto de los lazos en bucle cerrado, o sea, tengo un sistema desacoplado, considerando las iteraciones, la ganancia del sistema se reduce. Por lo tanto, el comportamiento tiende a hacerse más oscilatorio, porque para la misma ganancia del controlador, pues al incrementarse la ganancia del sistema con los lazos, debido a los emparejamientos, eso puede incurrir en definitiva, en una mayor inestabilidad. Siempre aumentar la ganancia es algo que acerca al sistema más a la inestabilidad, ¿no? Entonces, este acoplamiento es, tanto más crítico cuanto más se parezca a 0. Cuanto más tienda a 1, más parecidas son las ganancias y menos será este efecto. Cuando lambda vale 1, entonces que no tienen iteración ninguna, es el caso ideal. Cuando la lambda es mayor que 1, entonces quiere decir que el efecto de las iteraciones lo que hace es reducirme la ganancia. Por lo tanto, el sistema en principio tenderá no hacia la inestabilidad, sino hacia la estabilidad, pero hacerse más lento. Por lo tanto, probablemente requiera aumentar un poco la ganancia, ¿no? Este efecto será tanto mayor cuanto más grande sea la lambda. Cuando la lambda se haga infinito, quiere decir que el control es imposible. En bucle cerrado, un caso a evitar. Y otro caso a evitar es cuando las lambdas son negativas, porque quiere decir que cuando cierro los lazos, el resto de los lazos, los acoplamientos me hacen que cambien el signo del sistema. O sea, un sistema que era de acción directa pase a acción inversa. Y por lo tanto, esto puede incurrir en la inestabilidad del sistema. Por lo tanto, a la hora de elegir los emparejamientos, siempre tendré que tomar aquellos que sean más cercanos a 1, siempre positivos, y más cercanos a 1 en la medida de lo posible. Y puesto a elegir siempre mayor que 1 que menor que 1, ¿vale? Debido a al efecto del aumento de la ganancia y la proximidad a la inestabilidad.
Bien, pues vamos a ver ahora algunos ejemplos. Bueno, como resumen, perdón, vamos a ver ahora los criterios restrictivos. Nunca formar lazos con ganancia relativa negativa, infinita o nula. Evitar formar los emparejamientos cuando las lambdas son mucho mayor que 1 o mucho más pequeños que 1, siendo positivas. O sea, los casos extremos siempre uno los tiene que evitar. Esto es un poco el resumen de lo que me he comentado anteriormente. Y, por lo tanto, digamos, uno debe siempre elegir, como dice aquí, cerrar los lazos de control con aquellos que tengan ganancias relativas más próximas a 1. Luego también se tiene que controlar las variables más importantes con aquellas variables de entrada con las que se tenga una dinámica más rápida sin respuesta inversa. Es decir, en caso de que tenga varias opciones, siempre debo elegir con cuál, creo yo, se considera que puede ser más fácil controlarlo. Entonces, aquellas que presenten una dinámica más rápida me permitirán controlarlas mejor y que no tenga respuesta inversa, porque el efecto de los ceros en el sin plano derecho pues siempre, digamos, complica el diseño. Por lo tanto, así como criterio general, si lambda 1,1 es mayor que 0,5 se suele tomar, y si no, se toma el emparejamiento contrario para un sistema de 2×2. Bien, vamos a ver este ejemplo. Tengo este sistema formado por esta función de transferencia. Esta es la matriz de ganancias relativas, de ganancias estáticas, perdón, y la matriz de ganancias relativas es 4, 4, menos 3, menos 3. Aquí claramente el caso negativo lo voy a evitar. Por lo tanto, lo único, digamos, el caso que debo tomar más favorable es controlar la entrada 1 con la salida 1, o sea, controlar la salida 1 con la entrada 1 y la salida 2 con la entrada 2. Aquí se puede ver el cálculo de las ganancias relativas y ver cómo quedan estas matrices. En un caso más complejo, en este caso del sistema de 3×3, este modelo, que depende del retraso, saco las matrices de ganancias estáticas que tienen esta forma. Aquí claramente no es para nada evidente cuál es la mejor manera de agruparlo. Entonces ahora calculo la matriz de ganancias relativas y observo estos casos. Hay muchos emparejamientos negativos y estos son los positivos, que además son valores mayores que 1, por lo tanto, en principio se harán más estables cuando cierren los lazos, más lentos, pero no incurren la inestabilidad y tienen valores razonablemente cercanos a 1. Entonces de aquí deduzco que voy a controlar la salida 1 con la entrada 1, la salida 2 con la entrada 3 y la salida 3 con la entrada 2. En el caso que tenga sistemas no cuadrados, por ejemplo con 3 entradas y 2 salidas, pues lo que puedo hacer es ir cogiendo todas las combinaciones posibles de entradas que pueda tomar, en este caso la 1,2, la 1,3 y la 2,3, y calcular las matrices de ganancias relativas. Aquí se puede ver, y entonces me quedaré con aquel emparejamiento que me dé un valor de lambda más próximo. En este caso, la elección de controlar I1 y I2 con M1 y M2 parece la más razonable, dejando M3 pues en bucle abierto. No sé, con el valor en manual. Vamos a ver ahora cómo se diseñan los controladores una vez que he elegido los emparejamientos. Pues básicamente se proponen dos formas. Una que consiste en ajustar los controladores, por ejemplo, PI, de cada lazo sin tener en cuenta los acoplamientos, por ejemplo, por Ziegler-Nichols o cualquier otro método. Y entonces ahora ensayar los controladores con el resto de los lazos en bucle cerrado. Si el comportamiento no es adecuado, entonces lo que hago es desintonizar el controlador. O sea, básicamente voy reduciendo las ganancias de los controladores por un cierto factor, por ejemplo, dividiéndola entre 2, y aumentar el tiempo integral multiplicándola por el mismo factor. Es decir, reduzco la ganancia del controlador y aumento el tiempo integral, que de alguna manera lo que estoy haciendo el controlador es cada vez más conservador. Y así puedo ir aumentando f hasta que al final el sistema lo consiga hacer estable o con un comportamiento adecuado. Una técnica que se propone es ir ajustando f para, digamos, lograr esta condición. Y es que si calculo esta matriz W, que sería 1 menos el determinante de esta matriz, pues ahora calculo W partido por 1 más W y calculo el pico de esta función de transferencia. Y el objetivo es ajustar la f hasta que este pico alcance el valor de 2n, siendo n el número de entradas y salidas que tiene el sistema.
Otra forma es el método de sintonía secuencial propuesto por Hopf y Skogestad. Básicamente consiste en partir en todos los lazos en manual y sintonizar un primer lazo y luego pasar a automático. Una vez que este se pone en automático, entonces se sintoniza el siguiente y una vez sintonizado se pone en automático y así sucesivamente. Se recomienda para este método secuencial empezar siempre por los lazos que sean más desacoplados y también los que sean más rápidos, o sea que estén de alguna manera más desacoplados dinámicamente. Entonces seleccionaré cuáles son los lazos más adecuados y los iré ajustando uno a uno, pero siempre manteniendo los anteriores en bucle cerrado. Muy bien, con esto se termina este tema.